Buenos días. ¿Cómo están? Bien. A partir de hoy y por los próximos 4 domingos, hoy y 3 domingos más adelante va a tener 4 predicaciones, un pequeño paréntesis en el libro de Deuteronomio, y vamos a estar predicando del énfasis del año 2021, de somos la familia de Dios. Y obviamente el pensar en lo que somos como iglesia, como familia de Dios, pues nos invita a reflexionar en qué tipo de comunidad estamos llamados a ser. Esa es una pregunta que se vino a mi corazón durante los días en donde estuve meditando en el pasaje que vamos a compartir en esta mañana, y que espero que produzca el efecto que creo debería producir en nosotros. ¿Qué tipo de comunidad estamos llamados a ser? Después de 30 años, que ustedes saben, el domingo pasado el pastor les recordó que en mayo del 91 dio inicio el encuentro con Dios, el encuentro con la palabra de Dios. Y si algo ha tratado de caracterizar a la comunidad del encuentro, ha sido precisamente el valor que tiene por la palabra, por la escritura, entender que es la voz de Dios que habla en medio de nosotros como iglesia y que nos invita a reflexionar profundamente su verdad, a amar su voluntad, a seguir con el corazón lo que Dios nos ha dado a través de esa palabra. Entonces, estoy completamente convencido que si algo estamos llamados nosotros a hacer como iglesia es ser una comunidad que es traspasada por la palabra, que la palabra del Señor se convierta no solamente en la base, la fuente, la vida, lo que nos edifica, lo que nos construye, lo que nos llama a nosotros a ser comunidad. Hace como unos, no sé, más o menos unos 18 años, no recuerdo bien, estuve en una vigilia que yo mismo denominé, bueno, yo no, varios de los que estuvimos en aquella vigilia, la peor vigilia de toda la historia de la humanidad cristiana. ¿Sí? Una cosa, mejor dicho, yo no sé cómo me mantengo firme en el Señor después de haber vivido esa experiencia tan traumática. Para los cristianos, sobre todo para los más viejitos, la vigilia o las vigilias eran unas reuniones que nosotros hacíamos en las noches. Nos quedábamos, no sé, se convocaba a la gente de la iglesia a las 7 de la noche y nos quedábamos toda la noche hasta por la mañana cantando, adorando al Señor, haciendo estudios bíblicos, dinámicas, comiendo, eso sí, evangélico, que no coman no es evangélico. Entonces, un tiempo bastante interesante. Generalmente una vigilia es eso. Pero el pastor, que era un pastor nuevo, que había acabado de llegar a la comunidad, el pastor programó esta vigilia y la centró en la oración. Ahora, yo no estoy diciendo que orar sea maluco y no me vaya a malinterpretar, pero imagínese usted un grupo de muchachos a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, agarrados de la mano en la mitad del salón, orando, tratando de mantenerse despiertos. Es una cosa de locos. Estábamos agarrados ahí de la mano y teníamos ya entendimos la dinámica rápidamente. Uno se iba durmiendo mientras el otro iba orando, y cuando le correspondía a uno orar, entonces el que estaba terminando de orar le jalaba a uno la mano para que uno supiera que le correspondía seguir orando. Fue una de esas decisiones, vuelvo les digo, de esas experiencias que uno quisiera olvidar. Sin embargo, de esa vigilia me quedó una enseñanza que he mantenido firme en mi mente, en mi corazón, que ha servido como reflexión del Señor durante todos estos años caminando con el Señor. Y es que nadie puede estar en la presencia del Señor y seguir siendo la misma persona. Nadie puede encontrarse con el Señor, tener un encuentro real con el Señor, vivo con el Señor, con su palabra, con su revelación, y seguir siendo la misma persona. Algo tiene que cambiar, algo tiene que ocurrir en esa persona que se encuentra con Dios. Y creo que el desafío que nos va a imprimir la palabra en esta mañana está precisamente en esa dirección. Uno tiene que hacerse la pregunta: ¿cómo podemos tener un encuentro real con el Señor y su palabra
pero no ser transformados. No tener una reflexión profunda de su verdad y tomar decisiones reales de vida que nos inviten a caminar con el Señor. Ese va a ser el desarrollo de la predicación en esta mañana, porque la palabra nos invita al encuentro con Dios, y ese encuentro transforma, ese encuentro produce vida, ese encuentro toma el corazón y lo lleva a entender la verdad de Dios para vivir la verdad de Dios. Así que el desafío que tenemos nosotros en esta mañana al acercarnos a la palabra es precisamente eso. Ahora, la iglesia, y no me refiero específicamente al encuentro con Dios, me refiero a la iglesia en términos generales, ha entrado en una dinámica con el paso del tiempo, con el peso de la historia, en la que se ha ido construyendo poco a poco mientras olvida la verdad de la palabra del Señor, mientras va dejando de lado la verdad y el significado de esa verdad para la construcción de comunidad. Eso en verdad genera una sensación de terror. Y en esta mañana anhelo en mi corazón que podamos ser invitados al encuentro con la palabra, y que ese encuentro hoy, al salir de este lugar, nos lleve a reflexionar profundamente en qué decisiones de fe necesitamos tomar frente a la verdad de la palabra. Le invito para que abra su Biblia en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 22. Segundo libro de Reyes, capítulo 22, y vamos a hacer una lectura de todo el capítulo 22 y los primeros 3 versículos del capítulo 23. La predicación va a estar en los 2 capítulos, pero no lo vamos a leer todo, lo vamos a leer solo hasta el versículo 3 y luego iremos haciendo alusiones al contenido del resto del capítulo 23. Segundo libro de los Reyes, capítulo 22. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Ahora, Josías no era hijo de David, Josías era descendiente, era del linaje de David. Y hay algo bien interesante que aparece como referencia en los libros históricos, sobre todo en los que se habla de la monarquía. Hay 2 referentes, uno de bondad y uno de maldad. Cuando usted encuentra un referente de bondad, siempre se va a resaltar a David como el rey que era conforme al corazón del Señor. Entonces, cuando un rey intentó caminar en los caminos del Señor, lo relacionan como que siguió los caminos de David. De manera de contraste, Jeroboam, aquel que dividió el reino en 2 y llevó a Israel en el norte a vivir en idolatría, se convierte como en el gran referente de maldad. Cuando un rey vivía en contra de la voluntad de Dios, generalmente se hace la alusión, caminó apartado del Señor como Jeroboam. ¿Sí? Son 2 referentes y esto es lo que está haciendo el autor del libro en este momento. Continuamos con la lectura. A los 18 años del rey Josías envió a los 18 años del rey Josías envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilquías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en las manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome en cuenta del dinero cuyo manejo se les confiere, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilquías a el escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilquías dio el libro a Safán y lo leyó.
Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido del dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilquías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilquías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Hilquías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tigba, hijo de Jarjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová: he aquí que yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oísteis las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Versículo 20, por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Capítulo 23, versículo 1. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas, con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Esta es la palabra del Señor. Si usted sigue leyendo del versículo 4 hasta el versículo 30, el resto del capítulo 23, se dará cuenta que hace un recuento de todas las acciones que Josías llevó a cabo en la reestructuración espiritual de su pueblo, todas las decisiones que el rey tomó y en las que guió a su pueblo para ir en pos del Señor. Aquí tenemos un texto que es bastante interesante. La pregunta que sale a simple vista cuando uno lee un pasaje de estos es: ¿qué debería producir en la iglesia, en el pueblo de Dios, un encuentro con la palabra del Señor? ¿Qué debería producir en nosotros como pueblo de Dios el encuentro con la verdad del Señor? Esta narración nos muestra cómo la palabra incide de manera directa en la vida del rey, en la vida del pueblo, en medio de la crisis espiritual que ellos estaban viviendo.
Es una porción que el Señor permite que llegue hasta nosotros a manera de narración, en la que nos recuerda, en la que nos muestra lo que la palabra del Señor produce en el corazón de su pueblo. Así que a partir de eso es donde vamos a construir nuestra predicación en esta mañana. ¿Qué es lo que debería producir la palabra del Señor? Es la pregunta. A partir de este pasaje podemos decir que la palabra en primera medida confronta el corazón. La palabra confronta el corazón. En segunda medida, la palabra nos compromete con la verdad. Sería una segunda producción o algo que produce en el corazón de la iglesia o del pueblo de Dios. Y en tercera medida, la palabra nos desafía al cambio. Vamos a tratar de desarrollar esto a partir de la escritura, a partir de la predicación en esta mañana. Los reyes anteriores a Josías, a excepción de Ezequías, usted puede hacer una lectura del libro de los reyes, a excepción de Ezequías, no caminaron conforme a la voluntad de Dios, se apartaron del Señor. Así que lo que nosotros nos estamos encontrando aquí en la lectura, cuando llega Josías al trono, es que el pueblo de Dios está apartado del Señor. Es un pueblo que se sigue llamando pueblo de Dios, es Judá. Ellos ya saben, históricamente han sabido que Israel en el norte ha sido destruido y que fue destruido por apartarse del Señor y por apartarse de su palabra. Pero ahora ellos han llegado a ser de la misma manera, han vivido apartados del Señor por mucho tiempo, su corazón se ha endurecido y los reyes que se han subido al trono han apartado el corazón del pueblo de su Dios. Eso es una de las tragedias más terribles que nosotros podemos encontrar en la Escritura. Esto es un pueblo religioso, es un pueblo idólatra, es un pueblo con una identidad más bien nominal. Ellos no aman al Señor con todo su corazón, sino que dicen amar al Señor, pero no conocen su verdad. Aquí aparece una paradoja terrible y quiero que usted y yo, en nuestra lectura del pasaje que acabamos de tener acá, podamos tratar de entender cómo es posible lo que aquí está sucediendo. Los versículos del 3 hasta el 10 se nos habla de la aparición de un libro. El rey manda al escriba Safán para que gestione un tema de un dinero que hay que dar para las refacciones del templo, que al parecer está un poquito descuidado, un poquito caído, y resulta que el sacerdote Hilquías se encontró un libro, el libro de la ley, y le dice al escriba, nos encontramos un libro. El escriba escucha algunas de las palabras del libro y dice, yo tengo que llevarle esto al rey. Y va y le presenta el libro al rey. Aquí, vuelvo y les digo, esto es totalmente paradójico. Estamos hablando de Judá, estamos hablando del pueblo de Dios, estamos hablando del pueblo que se supone conoce a su Dios. Dios se ha revelado en medio de ellos, pero es un pueblo que no tiene el libro. Hay templo, hay sacerdote, hay profetas, hay escribas, pero no está la palabra. No está la palabra. Hace unos domingos el pastor Álvaro predicaba en Deuteronomio acerca de la función del rey, de los sacerdotes, de los profetas, vigías de la palabra, los encargados de vigilar la palabra la descuidaron y el pueblo está apartado del Señor. Y eso es terrible. La palabra no está presente en medio del pueblo de Dios. Hay religión, eso sí. Hay una estructura religiosa, pero no hay palabra. La voz de Dios no se está escuchando en medio del pueblo.
Eso es paradójico, a la vez es vergonzoso, es terrible que la palabra del Señor se haya quedado en el olvido. El libro está refundido, se perdió, se olvidó. Es una catástrofe para el pueblo de Dios. ¿Cómo reacciona el rey ante el hallazgo del libro, ante la lectura del libro? El versículo 11 del capítulo 22 es claro cuando nos dice: cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos, en señal de duelo, en señal de dolor, en señal de indignación. ¿Cómo es esto posible? Al escuchar la voz de Dios, al escuchar la verdad de Dios que aquí se está revelando, el rey entra en una sensación de tristeza profunda. Hemos olvidado la palabra. Pero no solo eso. Hay un temor profundo por causa del pecado. Grande es la ira del Señor. Mire lo que dice el versículo 13. Vayan y pregunten a Jehová por mí, por el pueblo y por todo Jehová, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová, que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para ser conforme a lo que nos fue escrito. El llamado a la consulta es un grito de terror en el corazón del rey. Ha escuchado la voz de la palabra del Señor y entiende: nos hemos alejado, nos fuimos lejos, hemos construido un pueblo alejado de la voz de Dios. Vayan y consulten al Señor. Cuando la profetisa envía respuesta al rey, habla también de las reacciones del rey en medio de la escucha de la palabra. Acompáñame a los versículos 18 y 19. Mas al rey de Judá, estas son las palabras de la profetisa respondiendo a la consulta del rey. Mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo he oído, dice Jehová. Hay una sensación profunda, un reconocimiento profundo, un arrepentimiento profundo. Josías se encuentra con la voz de Dios y su corazón es confrontado. Y es imposible que Dios hable de manera directa, concreta, clara, y que el pueblo lo ignore. En este caso, quien tiene la dirección del pueblo, la voz de Dios se pasea en medio de su pueblo, y el pueblo necesita escuchar, necesita entender quién está hablando. Es la palabra del Señor, es su voluntad, es su verdad, y no puede ser ignorada. El rey entiende la gravedad del asunto. Y por eso hay dolor en su corazón por el pecado. Hay temor de Dios por causa del pecado. Hay un reconocimiento profundo y arrepentimiento y humillación delante del Señor. Me preocupa profundamente en el marco de la iglesia, y es algo que nosotros necesitamos reflexionar como comunidad de fe, que nosotros de manera directa, poco a poco, vayamos olvidando la verdad de la palabra de Dios que se ha implantado en nuestro corazón. Y que en ese olvido nuestro corazón se vaya yendo lejos. Diferentes corrientes y doctrinas han ido apareciendo en la iglesia a lo largo de los años, no son nuevas. Generalmente las
nuevas tendencias que van desviando el camino de la verdad, que van desviando el camino de la fe, son tendencias que beben de teorías, pensamientos y filosofías antiguos que se fueron levantando con el paso del tiempo. Hace 2 semanas, y ustedes vieron que yo no vine a la congregación, no estuve con ustedes acá de manera presencial, fue porque me hicieron una invitación para ir a predicar a la iglesia de la que yo vengo. El pastor estaba haciendo alusión a que yo ya llevo 2 años aquí. Pasaron rápido los 2 años, ¿cierto, pastor? 2 años que se fueron como los 18 que llevo de casado. Sí, rápido. Y en esa predicación estábamos instalando en la iglesia al nuevo pastor, que es un muchacho al que yo le compartí el evangelio, al que yo lo discipulé, al que yo lo acompañé en el camino de la fe. Entonces la iglesia dijo: pastor, queremos que esté con nosotros, queremos que venga, si puede predicar mucho mejor, y venga y comparta con nosotros ese tiempo. Y esa mañana, predicando desde la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, el llamado que Pablo le hace a Timoteo es simple. En el capítulo 4, Timoteo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, enseña, exhorta. Es tremendo. El llamado de Pablo, al ver la realidad de lo que es la iglesia y de lo que se está viniendo en medio de la iglesia, es: aférrate a la palabra y predícala y enséñala y vívela. La palabra es la fuente, la palabra es la vida, la palabra es el fundamento sobre el que se levanta la casa, sobre el que se construye. La palabra viva, la palabra encarnada, Jesucristo mismo, su vida, su ministerio, su muerte, su resurrección y la expectativa de su manifestación gloriosa. Esa es la palabra que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón, implantada, y de la que no nos podemos apartar. Y Pablo le da la razón en ese texto, en segunda de Timoteo, a su discípulo: vendrán tiempos en donde no soportarán la sana enseñanza de la palabra del Señor. Y se levantarán hombres que amontonarán para sí maestros que les enseñarán lo que ellos quieren escuchar. Así que el desafío que tenemos nosotros es precisamente eso. Este pueblo, en tiempo de Josías, se había ido apartando, había ido olvidando y se había ido dejando llevar por liderazgos que los apartaron de la verdad del Señor, que los apartaron de la palabra del Señor, que los llevaron a adorar otros dioses. Y ahorita que vayamos a ver en el capítulo 23 el resto que no leímos, pero al que sí vamos a hacer alusión, nos vamos a dar cuenta todas las cosas que Israel estaba viviendo en ese tiempo. La palabra confronta el corazón. La palabra nos llama a nosotros a hacer una introspección, a hacer una reflexión en el corazón. ¿Cómo estoy viviendo con relación a la voluntad del Señor? Así que esta mañana es un tiempo para eso, para que usted y yo, frente a la Escritura, frente a la palabra, pensemos: ¿cómo estoy yo delante del Señor? Cuando Josías escucha la voz de Dios, se rasga las vestiduras y manda y consulta con temor y temblor. La ira del Señor está sobre nosotros. Mira, la manera más sencilla para desviar al pueblo de Dios está en la pérdida del valor por la palabra. Olvidar su voz, olvidar su verdad, olvidar su voluntad. Es la manera más fácil en que la iglesia, el pueblo de Dios, se desvía de la verdad. Pero Josías no se quedó solo con eso. La palabra no solo produjo confrontación del corazón, la palabra lo llamó a comprometerse con la verdad. La palabra nos compromete con la verdad. Mira lo que dicen los versículos 1 al 3 del capítulo 23, y voy a hacer nuevamente la lectura de esa porción. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas.
todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Glorioso. Y el versículo 3 es una alusión directa. Estoy seguro en mi corazón que esto tiene que ver con lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Voy a hacer la lectura y usted inmediatamente encontrará la conexión. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. La palabra no solamente confronta, la palabra nos compromete con la verdad, nos invita a tomar decisiones reales, determinaciones de vida. Aquí encontramos una renovación del pacto con el Dios que se ha revelado. Ellos se enfrentan a la verdad de Dios, se enfrentan a la voluntad de Dios, a la verdad de Dios, y dicen: necesitamos volver a esto que el Señor ha hablado en medio de nosotros. La palabra traspasa la comunidad de fe y compromete el corazón con la verdad. Es una necesidad de que cuando nosotros venimos a la Escritura, nos enfrentamos a la Escritura y entendemos que es la verdad, necesitamos tener un compromiso real en nuestro corazón. Como pastor he caminado con muchas personas durante estos años que el Señor me ha permitido servir en medio de su iglesia. No se me olvida, muchas veces me ha pasado esto que voy a contar, pero no se me olvida un testimonio específico, una persona a la cual lo acompañé en un proceso de discipulado, le compartí la palabra. Él ya asistía a la iglesia cuando nosotros llegamos, pero tuvimos esa empatía, nos acercamos, me acerqué, lo discipulé. Y el tipo creía, tenía claro en su corazón lo que estaba entendiendo de la verdad de la palabra de Dios, pero nunca se comprometió con el Señor. Nunca tomó decisiones concretas. Y yo le preguntaba: ¿qué esperas? ¿Qué te falta? Si es claro para ti, si has entendido la verdad, ¿por qué no te rindes delante del Señor? Nunca lo hizo. Y la verdad es que nosotros a veces nos quedamos en el simple reconocimiento de que esto es la verdad de Dios, pero no tomamos decisiones de fe y no nos comprometemos profundamente con el Señor. Personas, y esto que voy a decirlo con mucho respeto. Yo sé que cuando a uno le dicen una cosa que se la van a decir con mucho respeto es porque lo van a irrespetar, pero espero que usted no se sienta irrespetado por mí en esta mañana. Muchas personas que caminan con el Señor, que son bautizados, que están ahí en la comunidad de fe y están en medio de la comunidad, pero no quieren comprometerse profundamente con el Señor y con el servicio al Señor. Y están ahí relajados y normales, y sí, amén y aleluya, y ven, y entonces, y mira, tú tienes tales capacidades, ¿por qué no te comprometes con el Señor, con la iglesia, con el cuerpo? Necesitamos pasar de la confrontación de la verdad del corazón al compromiso con esa verdad que nosotros hemos tomado. Que al ser confrontados por su voz, hagamos compromisos serios, hoy mismo, en medio de nuestra vida, de nuestro corazón, sin dilaciones. ¿Qué esperas? ¿Cuántos compromisos has hecho con el Señor que tienes ahí, pero que se quedaron ahí, en palabras que se lleva el viento? Piensa en esto. ¿Cuántos de esos han sido determinantes para tu vida y para tu fe? El día que te encontraste con la verdad del Señor y dijiste: necesito
cambiar esto en mi vida. Señor, hoy me comprometo contigo, con tu verdad, con tu palabra. Hoy quiero caminar contigo, Señor. ¿Cuántos compromisos se quedan en proyectos? ¿Cuántos compromisos se quedan ahí en expectativa? Que esta semana, mientras preparaba la predicación, el Señor me jaló varias veces las orejas y me recordó varios compromisos que no he llevado a cabo. Y la verdad, hoy parado aquí delante de ustedes, viéndole la mitad de la cara, mirándome con esos ojos de juicio, tengo que reconocer que sí, que muchas veces he hecho compromisos que se han quedado ahí. Es como el novio, ¿sí? 5 años y medio de noviazgo, se le ha gastado ya 3 muebles a la suegra. Y la suegra es como, mi hijo, y no va siendo como hora del anillo. No, suegra, es que estamos esperando, pero si es la muchacha, pues, gracias. Pero si es la muchacha, no, sí es, pero es que todavía no tenemos claro, es que, viejo, hágale. Ya es el tiempo. Es el tiempo, hermano, hágale. Si esa es, no dilate la vaina, decídalo. Creo que es lo que está pasando muchas veces con nosotros frente a la palabra. Reconocemos que es la verdad, entendemos que es la voluntad de Dios, pero nos quedamos ahí en el umbral. Josías se comprometió con el Señor y comprometió a Israel, a su pueblo, a Judá. Lo llamó, se paró delante del templo, delante de su pueblo, leyó el libro e hizo pacto delante del Señor. Invitó a su pueblo a que hiciera pacto delante del Señor. Cumpliremos los estatutos, viviremos sus mandamientos, los guardaremos, nos arrepentimos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y viviremos conforme a tu voluntad. Tú has hablado y queremos caminar en pos de ti, Señor. Compromisos reales, que no se quedan ahí, porque en tercera medida, la palabra desafía al cambio, nos desafía al cambio. Si usted lee del versículo 4 al versículo 30 del libro, del capítulo 23, usted se dará cuenta que es toda una serie de acciones que Josías asume en medio de Israel. Voy a leer solo unas cuantas para que nosotros podamos entender el contenido de esa porción. Versículo 4: entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilquías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal y para Asera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. El versículo 5: y quitó los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos de las ciudades de Judá. Versículo 6: hizo también sacar la imagen de Asera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó. Versículo 7: además derribó los lugares de prostitución. Versículo 8: hizo venir a los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso. Siga la lectura. Versículo 21: celebró la Pascua, y dice algo terrible, a la vez glorioso, porque se estaba celebrando la Pascua, pero dice algo terrible ahí. Entonces mandó el rey diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en este libro del pacto. Mira lo que dice el versículo 22. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel, ni de los reyes de Judá. La Pascua no se celebraba desde recién ingresado Israel a la tierra prometida. Terrible. Glorioso que lo haya hecho Josías, pero terrible. El pueblo se había apartado por completamente del Señor
y no lo sabía. La palabra nos desafía al cambio, a acciones concretas. Josías no se quedó en las lágrimas. Josías no se quedó dando golpes de pecho diciendo mea culpa, yo soy la peor persona del mundo y ya. No, Josías se enfrenta a la palabra, se enfrenta a la verdad y pasa del compromiso y de las promesas a la verdad, a la acción. Inmediatamente actúa en medio del pueblo. Decisiones concretas, arrepentimiento real. Después del compromiso tomó cartas en el asunto, decidió, dio un paso hacia adelante, entendiendo: esto es lo que Dios está hablando, esta es su voluntad, esta es su verdad, necesito vivirla hoy, yo como rey y el pueblo que tengo a mi cargo. El año pasado, en el grupo de profesionales de la iglesia, dicho sea de paso, nos reunimos cada 15 días, es un tiempo muy chévere, ¿sí? Todos los adultos en edad, los jóvenes adultos que están en edad productiva, que quieran participar con nosotros, eso es una cuña publicitaria, pastor, qué pena, viernes cada 15 días, un tiempo muy especial. El viernes pasado tuvimos un tiempo muy bonito, con un grupo muy bonito acá en la iglesia. Cierro el paréntesis de la publicidad política no pagada, esa no la pagan, esa es gratis. Trabajando el año pasado con el Ministerio de Jóvenes Profesionales, desarrollamos una temática: encuentros que cambian vidas, basados en diferentes momentos en que las personas tuvieron un encuentro real, productivo, significativo con el Señor Jesucristo, y en ese encuentro sus vidas no volvieron a ser las mismas. Todo el desarrollo de la serie giró en torno a eso, a que la palabra viva produce vida, a que cuando yo me enfrento a la verdad de Dios y entiendo su verdad y reconozco su verdad, eso produce vida en mí, transformación, una vida que se compromete con el Señor, pero que pasa de las palabras a la acción. La carta a los Efesios, por ejemplo, nos ayuda a nosotros a entender eso. Si usted alguna vez ha leído la carta, se dará cuenta que la mitad de la carta presenta todo el fundamento de lo que es la iglesia. Pablo desarrolla la temática de lo que es la comunidad de fe. Pero a partir de la mitad del capítulo 4 más o menos, Pablo empieza a desafiar con la verdad de la palabra a esa comunidad, diciéndoles que lleven a cabo de manera concreta los desafíos que la palabra misma imprime en el corazón. A los que robaban, Pablo les dice: dejen de robar y empiecen a trabajar y den con alegría. Si de su boca salían palabras terribles, ahora que su boca solamente produzca palabras de bendición para los otros. A los que abusaban, dejen de hacerlo. Si has sido indiferente, ahora pon tu corazón al servicio de los demás. A los esposos y a las esposas también les recuerda: esposas, sujétense a sus esposos. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. A los hijos les dice: obedezcan a sus padres. A los padres les dice: cuiden a sus hijos. Esto es un tema de cómo la verdad de la palabra que viene a mi vida me compromete, pero me desafía al cambio, me lleva al cambio, me invita a caminar en el cambio, a reconocer cuántas cosas necesito cambiar. Quiero volver al principio. ¿Qué tipo de comunidad queremos ser? ¿Qué tipo de comunidad estamos construyendo en el encuentro? Una comunidad cómoda, que viene y se sienta en un espacio. La semana pasada estuve en un evento que me invitaron el domingo en la tarde, acompañaron a unos amigos, en un lugar muy bonito, pero con un espacio extraño. Yo no me sentí nunca cómodo ahí. Pensaba yo: el Señor nos ha dado tantas bendiciones allá donde estamos.
Este lugar es precioso, pero no es un lugar para que usted venga y diga: me siento cómodo acá, qué chévere venir un domingo cada 8 días, escuchar palabra, conectarme de vez en cuando, escuchar palabra, sentirme tranquilo con la vida, sentir que soy un santo, y nada de productividad en la vida como resultado de ese encuentro con la verdad de la palabra, con la palabra del Señor. Si usted sigue leyendo, el pueblo, tras la muerte de Josías, se apartó nuevamente. Ahí en el capítulo 23, a partir del versículo 31, se habla de que Joacás, el hijo del rey, llegó al reinado, y mire lo que dice el versículo 32: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Se devolvió. Y eso es terrible. Como pastor he servido en muchos ministerios, y uno de los que más me ha apasionado, sinceramente, para hablar con mucho respeto y amor, me ha gustado mucho trabajar con jóvenes. Y en la iglesia de la que vengo trabajamos mucho con ministerio juvenil, en campamentos y diferentes espacios en donde buscábamos llevar la palabra del Señor a los chicos. La verdad es que hay reflexiones que me quedaron de ese tiempo que fueron bonitas, y otras que me generan mucho dolor en el corazón. Recuerdo de manera muy especial un campamento que lo programamos. Yo no estuve, pero sé lo que pasó dentro de ese campamento. Se hizo en una finca que le pertenecía a un pastor ancianito. Él ya en ese tiempo tenía poco más de 80 años, y el ancianito no era el predicador de ese campamento. El pastor estaba ahí, pero llegó y se coló y le pidió la palabra a los líderes del campamento, le dieron la palabra. Se paró en una tarimita, en unas escalas que había en una zona, reunieron a todos los chicos, puros niños de 16, 17, 20, 22 años, niños, sí, chiquitines. Y estaban los muchachos ahí escuchando la palabra de un viejito. Y él ahí parado empezó a hablarles de la necesidad de comprometerse al escuchar la voz de Dios y caminar con el Señor. Un hombre que amó la palabra, que amaba la palabra, hoy no está con nosotros, hoy ya falleció. Un hombre que, con la pasión que lo caracterizaba, desafió a esa generación de chicos, rogándoles, diciéndoles: chicos, definan su vida delante de la verdad que están escuchando en este campamento. Dios ha hablado. ¿Qué van a hacer ustedes? Pero nosotros, Dios nos habla. Yo sé que Dios te habla en el devocional todos los días, o cada que lo haces. Yo sé que el Señor te habla a través de los encuentros en grupos pequeños aquí en la congregación, a través de la predicación, a través de tu propia reflexión de la verdad de la palabra del Señor. Pero ¿qué está produciendo eso en tu corazón? ¿Qué está produciendo eso en nosotros? Muchos de los muchachos de ese campamento, ¿saben una cosa? Muchos, yo diría que la mayoría, hoy no caminan con el Señor. Y eso es doloroso. Cuando yo los veo apartados del Señor, porque muchos son conocidos y amigos, hay un dolor profundo en el corazón, la verdad. En estos días Frank dijo algo en la homilética que yo creo que el pastor lo tiene en su corazón. Frank, hablando de su esposa, no estaba hablando mal de su esposa, estaba hablando de una frase que utiliza Nancy. Frank decía que Nancy siempre dice que no se trata de cómo comenzamos la fe o el camino de la fe, sino de cómo terminamos, de cómo lo caminamos y cómo llegamos hasta el fin.
Que esta mañana sirva para que nos comprometamos con el Señor y cambiemos lo que sabemos tenemos que cambiar, que nosotros conocemos y que Él conoce. Quiero invitarle para que incline su rostro. Y quiero invitarle para que en medio de la reflexión de la palabra en esta mañana, si hemos sido confrontados con la palabra, hoy asumamos compromisos serios con la palabra. Que nos lleven al cambio de rumbo, de vida, de actitudes, de relaciones. Que hoy la voz del Señor retumbe en nuestro corazón. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño. Me pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño. Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, nada más. Y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño. Me pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Que su voz hoy nos invite a la transformación. Que hoy al escuchar la palabra
nuestro corazón sea confrontado, que podamos asumir compromisos reales. Recuerda cuántos compromisos tienes ahí. ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor tantas cosas que no han pasado a la acción? Hoy es un día precioso para asumirlos, retomarlos y para tomar decisiones de cambio reales en medio de nuestra vida. Hoy es un día para que nosotros podamos volver a abrazar la palabra de vida que transforma vidas. Señor, ayúdanos en este caminar que no es fácil, Señor. Te necesitamos en medio de nosotros. Tu presencia. Y que nos invite, Señor, una vez más a depender por completo de ti, de tu gracia. Sabemos que esto es un camino largo, Señor. La fe se construye día a día de tu mano. Así que a la expectativa de tu regreso, de tu manifestación gloriosa, volvemos a clamar juntos como cada domingo: Maranata. Que el Señor les bendiga.